Bienvenidos a Espacio Persa. Un programa dedicado a la divulgación cultural en todos los ámbitos: literatura, cuentos, música, historia y arte, acerca de la fascinante cultura persa. Dirigido, producido y presentado por Xavier Muñoz. Buenas tardes, queridos amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva cita con los persas, aquí en Espacio Persa, desde España para el mundo de habla hispana, dedicado a la fascinante cultura persa en todos sus ámbitos, como bien nos ha indicado Agustín al inicio del programa. Hoy con un tema yo creo que muy interesante para empezar desde muchos puntos de vista, con un invitado muy especial que enseguida lo saludamos. Hoy hablaremos de religión. Dejamos al margen las historias de reyes y poetas para hablar de profetas. El capítulo nuevo que os traigo es específico, dedicado a un público interesado en la evolución de las creencias religiosas de la humanidad, un tema que no habíamos tocado anteriormente, el de las religiones, porque son temas delicados que requieren un estudio minucioso, serio, de forma precisa y minimizando el límite de fallos, por supuesto. Hay muchas maneras de abordar un tema, desde luego aquí lo ofrecemos, es un trabajo serio y aportando lo mejor de cada uno. Pero hoy entramos por la puerta grande, con la colaboración de un gran especialista en el tema. Son varias las doctrinas y enseñanzas que vienen de las profundidades de Persia, a través de sus montes, de sus llanuras y praderas, cuevas, lagos, puertos y ciudades comerciales. Los persas nos han regalado diversas formas de culto. A lo largo de milenios han surgido varias doctrinas y enseñanzas con profetas carismáticos y educadores elocuentes. A continuación trataremos una de ellas y se llama, como bien se titula el episodio, el maniqueísmo. Hablamos de una religión interesantísima, desconocida, asombrosa pero distorsionada incluso por un público culto, debido a su complejidad, derivada del hecho de que fuentes maniqueas sobreviven en una gran variedad de lenguas y escrituras. Trataremos también la enigmática figura de Mani, fundador de la fe en cuestión. Como ya he indicado hoy, tengo un privilegio muy especial por vía telefónica con el invitado don Fernando Bermejo Rubio. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y de los másteres de Historia de las Religiones en la Universidad de Barcelona y la Universidad de Pablo de Olavide, Sevilla. Sus principales campos de investigación son el judaísmo de época helenística, el cristianismo antiguo y el maniqueísmo, que para eso lo hemos llamado, sobre los que ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas y colecciones especializadas. Sobre el tema del maniqueísmo ha publicado 2 libros, que son las primeras monografías escritas sobre esta religión en lengua castellana: El maniqueísmo, estudio introductorio, editorial Estrota, Madrid, y El maniqueísmo, textos y fuentes. Este último es una antología de numerosos textos maniqueos con introducciones y notas. Buenas tardes, doctor Bermejo, y gracias por participar en este contenido peliagudo e inexplorado. Hola, buenas tardes, Xavier. Vamos con la primera pregunta, doctor. Explícanos, por favor, con sus propias palabras, ¿qué es el maniqueísmo? Bueno, pues el maniqueísmo es una religión además con vocación universalista, es decir, no es una religión de tipo étnico. Pensemos, por ejemplo, pues en el judaísmo, pensemos en otras religiones, digamos, que han sido poco más que conventículos, ¿no? Es una religión con visión universalista, que nace en el siglo III de nuestra era, y nace además en la Mesopotamia sometida al dominio persa. Bueno, es una religión que se suele identificar con un dualismo, en el sentido de que, bueno, pues que cree en que originalmente
principio original, ¿no?, que es Dios, y a partir de ahí, pues bueno, pues crea y demás. El maniqueísmo es una religión dualista, y dualista además en un sentido muy radical, en el sentido de que supone que desde el principio de las cosas, desde el principio que se pueda pensar, hay dos principios, dos raíces, dos naturalezas completamente distintas, completamente enfrentadas, el bien y el mal, ¿no?, la luz y las tinieblas. Y es precisamente este carácter dualista del maniqueísmo el que explica el término maniqueo, o los términos maniqueo y maniqueísmo en el lenguaje coloquial, ¿no? Porque cuando en el lenguaje coloquial decimos que una persona es un maniqueo, lo que venimos a decir es que es una persona que supone que los puntos de vista son cosas completamente enfrentadas, ¿no?, que solamente existe el blanco o el negro, ¿no?, que no hay territorio de grises, por así decirlo, ¿no? Y entonces esto, este uso coloquial del término maniqueo y maniqueísmo viene precisamente en última instancia de este dualismo radical del maniqueísmo histórico, ¿vale? Lo que pasa es que, como muy bien ha dicho, el maniqueísmo es una religión mucho más compleja que eso. Sí. Es un dualismo, efectivamente, pero es mucho más complejo que eso, en el sentido de que, ya empezando por el mito, ¿no?, los dos se postula que al principio existen, ya digo, dos naturalezas completamente separadas, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que el mito cuenta cómo esas dos naturalezas se ponen en contacto, cómo a partir de ahí hay toda una serie de vicisitudes, cómo finalmente se crea el mundo, se crea el ser humano, y bueno, y evidentemente todo lo demás, como el ser humano está en una situación en la que necesita ser salvado, cómo se ejercita la salvación, hasta los tiempos finales, lo que se llama, ¿no?, en el lenguaje de la historia de las religiones, la escatología, ¿no?, el tiempo del fin. De modo que, ya digo, el maniqueísmo es una religión, pero una religión mucho más compleja que, digamos, que lo que sería un postulado puramente dualista. Sí. Además, doctor Bermejo, una cosa que me ha llamado mucho la atención que ha dicho es que el maniqueísmo viene del siglo III después de Cristo en Mesopotamia. Es decir, estamos hablando de Mesopotamia, pero no precisamente en la época antigua profunda, como sería... asociamos Mesopotamia con Nabucodonosor, Hammurabi, Ciro Grande, Alejandro Magno, pero estamos ya en una época tardía, en una época ya que estaban los romanos y una dinastía ya de persas que estaba surgiendo de nuevo. Es decir, yo creo que es importante aclarar este punto, porque la gente va a pensar que estamos hablando de una Mesopotamia del antiguo Egipto, antigua Grecia. No, nada, estamos ya en la época de los romanos en Occidente y ya en una época tardía. Efectivamente, yo cuando he hablado de Mesopotamia estoy hablando del término en un sentido pura y exclusivamente geográfico, ¿vale? Mesopotamia, que es la tierra entre ríos, ¿no?, entre el Tigris y el Éufrates. Sí. Efectivamente, en ese sentido, pero ya he dicho Mesopotamia en el siglo III, es decir, sometida al dominio persa. Estamos en el ámbito ya, antes de los arsácidas, ¿no?, luego vienen los sasánidas, ¿no? Sí. Estamos en época sasánida, efectivamente. Estamos hablando eso, de mediados del siglo III. La figura de Mani entra aquí. Esta es otra pregunta que le gustaría hacer, doctor Bermejo. Mani fue un personaje real del tercer siglo de nuestra era, como estamos hablando. Pero, ¿qué representa su figura? ¿Quién fue exactamente este personaje del siglo III en Mesopotamia, Mani? Sí, pues bueno, una pregunta absolutamente esencial, porque precisamente el término maniqueísmo pues deriva precisamente de su fundador, ¿no?, Mani. Y a diferencia de lo que ocurre con otras religiones, en las que se habla de religiones de fundador, pero no está perfectamente claro que un fundador, digamos, que esa persona haya querido ser el fundador de una religión,
En el caso de Mani sí que estamos hablando de un fundador, digamos que con todas las letras, ¿no? Una persona que conscientemente quiso crear un sistema nuevo, un sistema religioso, bueno, nuevo a pesar de que él creía, esto lo podemos hablar después, que era una especie de sabiduría que él recuperaba, ¿vale? Una sabiduría antigua que él recuperaba. Empecemos así por lo más elemental. Mani es una persona, bueno, los años de su nacimiento y de su muerte no son completamente seguros, pero digamos que probablemente nace hacia el año 216, más o menos, y muere hacia el año 276 también, 77, o sea, parece haber vivido unos 60 años. Era una persona, bueno, que parece que debió de tener una cierta cultura, y además también ciertas dotes. La tradición le atribuye dotes pictóricas, o sea que era una persona que sabía escribir, que sabía pintar, y bueno, eso no se puede decir en el mundo antiguo de todas las personas, ¿no? El grado de alfabetización no es que fuera precisamente alto. Y en cambio él, bueno, eso lo podemos hablar después, ¿no? Pues escribió una serie de obras, de modo que era una persona pues con una cierta cultura, evidentemente una persona con una intensa vocación religiosa, ¿no? Y bueno, y además situada en una encrucijada, bueno, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso, bueno, francamente importante. Es decir, pensemos que en esa época y en esa zona, bueno, estamos hablando del Próximo Oriente, ¿no? Entonces es una encrucijada realmente de culturas y de religiones. No pensemos que allí estaban únicamente el zoroastrismo, ¿no? No, sabemos que en esa época y en esa zona no había únicamente zoroastrianos, sino que había distintos grupos cristianos, tanto de los que, bueno, después se conoció como ortodoxos, como de los denominados heterodoxos o heréticos. Sabemos que por allí pasaba, pensemos que, digamos, estamos en una de las estribaciones, ¿no?, de la ruta de la seda, y pensemos que por allí pues había también, con toda probabilidad, budistas. Es posible incluso que hubiera algunos otros, digamos, grupos de religiones orientales, como por ejemplo los jainas, ¿no?, el jainismo. Bueno, no podemos hablar, tampoco es que podamos hablar mucho más, pero es que lo que quiero que entiendan los oyentes es que Mani vivió en una época que era realmente un fulcro de eso, desde el punto de vista cultural y religioso, muy complejo, ¿vale? Y precisamente por eso también dio lugar a una religión tan compleja como es el maniqueísmo. ¿Podría indicarnos cuál es la Biblia del maniqueísmo, su libro sagrado para comprender esta religión? ¿O quizás tiene más de un manuscrito? Sí, bueno, he dicho antes, ¿no?, que Mani sabía escribir. De hecho, a diferencia de, no sé, otros maestros espirituales, ¿no?, pensemos en Sócrates, pensemos en Jesús de Nazaret, ¿no?, pues él sí que escribió. Es decir, tiene toda una serie de obras que son, bueno, son obras literarias, pero son obras, claramente, son obras religiosas, ¿no? Y estas obras son las que podríamos decir, en cierto sentido, que fueron la Biblia, entre comillas, ¿no?, del maniqueísmo. Es decir, fueron los textos sagrados para los maniqueos, fueron los textos realmente canónicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una serie de obras que hoy en día, o sea, ya no se conservan únicamente fragmentos de algunas de ellas, ¿no? Bueno, Mani escribió alrededor de 7, 8 obras especialmente importantes. Las escribió en arameo,
una variante del arameo, a veces se llama también el siríaco, sí. Y es posible, aunque no es completamente seguro, que escribiera alguna en persa medio. ¿Vale? Entonces hay una obra que se llama el Shaburagán, que es una obra que habría que traducir Shaburagán como lo relativo a Shabur, ¿no? Lo relativo al soberano Sapor, ¿no? Shabur primero, ¿no? El soberano Sasánida. Y esta obra, bueno, pues es una obra que escribió, parece que compuesta para este soberano, ¿no? Compuesta para hacerle conocer y divulgar sus ideas religiosas, ¿no? Hay otra obra que se llama el Evangelio o Evangelio Viviente. Bueno, es una obra también importante de las que escribió Mani. Otra que se llama El Tesoro, que se conoce también como Tesoro de la Vida o Tesoro de los Vivientes, que puede haber sido quizás la primera exposición sistemática de su teología, ¿no? Que hizo este bueno, pensador religioso, ¿no? Bueno, habría otras. Hay otra que se llama Misterios, otra que se llama Leyendas, los gigantes. Hay una serie de cartas también, ¿no? Digamos, para que los oyentes lo sepan, que una de las figuras clave, referentes para Mani, fue la figura de Pablo de Tarso, ¿vale? El conocido como San Pablo. Pablo de Tarso es una figura, como sabemos, que vivió en el siglo I y que, como sabemos, también escribió toda una serie de cartas, ¿no? De hecho, el Nuevo Testamento, una parte importante del Nuevo Testamento, está compuesta por escritos de Pablo, por cartas de Pablo a sus comunidades. Bueno, pues parece que Pablo de Tarso fue un referente para Mani también en este sentido, porque Mani escribió un número de cartas también a sus comunidades, y luego también hay otra serie, no me quiero alargar más sobre este tema, de salmos, de plegarias, ¿no?, que se le atribuyen. Así que bueno, una buena serie de obras, parte de las cuales constituyeron un poco el canon para los maniqueos, no eran las escrituras sagradas para los maniqueos. Doctor Bermejo, ¿cuáles son las fuentes para el estudio del maniqueísmo que tenemos actualmente? Sí, bueno, pues las fuentes para el estudio del maniqueísmo son diversas y son bastante variadas. Pensemos una cosa que es muy interesante, muy importante. Pensemos que hasta principios del siglo XX, es decir, hasta hace un siglo, prácticamente no se tenían fuentes maniqueas, fuentes originales de los maniqueos. ¿Vale? Nosotros conocíamos evidentemente el maniqueísmo, pero lo conocíamos pues por testimonios de autores de otras religiones, especialmente por autores cristianos, ¿no? Por ejemplo, Agustín de Hipona, San Agustín, ¿no? Escribió varias obras contra los maniqueos. Conocíamos también por obras de autores paganos. Pensemos sobre todo en autores neoplatónicos, de los siglos IV, V, bueno, autores como Alejandro de Licópolis, que no suena mucho a nuestros oyentes. Quien haya estudiado algo de filosofía le sonará quizás Simplicio. En fin, autores, también paganos, que escribieron contra, no solamente sobre, sino contra los maniqueos. Y también obras de autores zoroastrianos y de autores musulmanes. Son muy importantes estas obras, ¿no? Obras de autores musulmanes de la Edad Media que escribieron sobre el maniqueísmo. Esto es muy importante. Pero lo que le decía, hasta principios del siglo XX conocíamos a los maniqueos por obras de autores extraños al maniqueísmo y muy a menudo adversarios del maniqueísmo, oponentes de esta religión. Con tantas fuentes que hay, doctor Bermejo, me imagino que habrá un montón de lenguas, ¿no?, que estarán escritas. Hay muchas lenguas, ¿no? Y de hecho ahora le cuento algo más al respecto.
le he dicho antes, le he hablado de fuentes, pero las fuentes que conocíamos hasta principios del siglo XX. A partir de principios del siglo XX resulta que ha habido toda una serie de descubrimientos apasionantes, tanto en Asia Central como en Egipto y el norte de África, de fuentes originales maniqueas. Y esto es precisamente lo que ha revolucionado también el estudio del maniqueísmo. Y lo ha revolucionado a lo largo de todo el siglo XX, hasta el punto de que muchos de los mayores, de los más grandes, de los más profundos historiadores de las religiones del siglo XX, precisamente se han especializado también en el maniqueísmo. Así es, para que tengan una idea, ¿no?, de la importancia de esta religión y del renovado interés que ha suscitado en el siglo XX, ¿no? Pero precisamente por eso, porque se descubrieron toda una serie de fuentes, tanto en Asia como en el norte de África, y bueno, pues esas fuentes son fuentes originales maniqueas. Y me preguntaba por las lenguas. Sí. Pues bueno, aparte de los fragmentos de las obras de Mani, ¿no?, que por ejemplo que están escritas en arameo siríaco, sí, pues tenemos fuentes griegas. Vale, ahora le voy a dar, ahora sin distinguir, ¿no? Digamos, no voy a hacer una distinción de todas las fuentes que tenemos en las distintas lenguas, pero sí le voy a decir que hay fuentes en griego antiguo, por supuesto, fuentes en copto, ¿vale? En copto, que es, ya sabe que es la última fase de la lengua egipcia. Sí. Tenemos fuentes en latín, ¿vale? Fuentes originales, tanto fuentes originales maniqueas descubiertas en el siglo XX, como fuentes bueno, por ejemplo, de Agustín de Hipona, ¿no?, que están escritas también en latín. Tenemos fuentes en lenguas iranias, en parto, en persa medio, sobre todo, también alguna en sogdiano. Tenemos fuentes en chino. ¿En chino? En chino, luego hablaremos de esto, porque el maniqueísmo se expandió hasta China, y por tanto tenemos también fuentes en chino. Tenemos fuentes turcas, fuentes en antiguo turco, en uigur o paleoturco. Y bueno, pues y tenemos eso en las fuentes, como he dicho antes, fuentes siríacas, fuentes arameas. Y teniendo en cuenta que dentro de, como he dicho, dentro de las fuentes iranias hay fuentes en varios dialectos, pues ya se da cuenta de la complejidad del estudio del maniqueísmo, ¿no? Sí, prácticamente estaba abarcando esto Eurasia y también el norte de África, poca cosa con el tema. Sí, bueno, y el resto, lo que pasa es que, bueno, en la antigüedad, evidentemente, pues en Europa, pues lo que se hablaba era el latín, ¿no?, o griego, y entonces esas son las fuentes que nos vienen de esta zona, pero sí, el maniqueísmo se extendió por toda Eurasia, sí, y todo el norte de África, efectivamente. Estamos en directo desde Espacio Persa por conexión telefónica con el doctor Bermejo, experto en historia de las religiones y filosofía, abordando la figura del persa Mani y la fe que éste predicó. Hemos analizado sobre el maniqueísmo, quién es su fundador y escritos de los que se disponen. Ahora abordaremos el tema de su expansión. La expansión del maniqueísmo es veloz debido a las incesantes guerras que hay entre romanos y persas en las fronteras de lo que hoy conocemos como Siria, Armenia, Irak y Turquía, sobre el reinado del recién elegido Shaburg, se conoce en español habitualmente como Sapor, monarca sasánida que decide una política de tolerancia hacia todas las fes del imperio persa, y Mani va a gozar de la autorización del monarca para expandir su religión utilizando como medio principal la ruta de la seda, que ya lo hemos mencionado. Doctor Bermejo, ¿sabe usted hacia dónde comienza dirigiendo sus pasos el profeta Mani y hacia qué público se dirigía? Sí, Mani, bueno, por lo que sabemos, tuvo, digamos, unas primeras aproximaciones evidentemente en la zona en la que vivió, en el imperio sasánida,
pero hay algunas fuentes que nos hablan incluso de un viaje hasta la India. ¿Vale? Cuando hablamos de la India no debemos pensar probablemente en la India tal y como la conocemos hoy, sino probablemente lo que sería la zona, justo la zona de Pakistán. Probablemente llegó hasta esa zona. Y bueno, ¿a quién se dirigió Mani? Pues en principio hacia todo aquel que quisiera escucharle, porque bueno, lo que quería era precisamente expandir, ¿no?, sus ideas religiosas, que él pensaba evidentemente, como todo predicador religioso, que eran la verdad. Pero Mani no se dirigió únicamente, esto es interesante, digamos, al pueblo llano, se dirigió también a los gobernantes. De hecho, en varias de las obras que tenemos, bueno, pues nos dan testimonio de esos contactos del predicador con los soberanos, con personas, bueno, pues que tenían gobernantes de las distintas zonas a las que se dirigía. Cosa que desde el punto de vista del marketing, digamos, religioso, es claramente muy eficaz, ¿no? Porque si uno logra convencer a un soberano de que tiene la verdad, pues probablemente el soberano lo que hará será difundir esa nueva religión entre sus súbditos, ¿no? Y esto es lo que intentó Mani. Bueno, en el Imperio Sasánida el problema es que teníamos ya al zoroastrismo, ¿no?, como religión. Lo que ocurre es que, bueno, Mani al principio con Sapor parece que tuvo una buena acogida, y a Mani se le permitió durante un tiempo bueno, pues efectuar su labor de proselitismo, ¿no?, su labor de expansión de su religión. Luego, una vez después que murió Sapor, las cosas empeoraron, ¿no?, con los gobernantes, precisamente también en buena parte por la presión del sacerdocio zoroastriano, ¿no?, que veía en Mani a un rival, ¿no? Pero bueno, no me quiero salir ahora de la pregunta. Mani se dirigió a, bueno, pues eso, a quien buenamente pudo, pero evidentemente Mani también se rodeó, al igual que, bueno, pues que han hecho todos aquellos maestros religiosos que han querido difundir su doctrina, se rodeó de toda una serie de personas, porque además constituyó su religión en un sentido, digamos, muy sistemático, ¿no? Podemos hablar después de esto, ¿no? Y entonces, apoyándose en muchos seguidores, en sus discípulos, pues expandió su religión. Y bueno, ya digo, creo que es interesante, ¿no?, que la gente sepa que no solamente Mani se dirigió al pueblo llano, sino que se dirigió de una manera, parece con bastante énfasis, también a los gobernantes de los sitios a los que iban. En aquellos evidentemente territorios en los que podía hacerlo, ¿vale?, en los que sabía que podía a lo mejor obtener algún tipo de acogida, ¿no? En otros, realmente en la mayor parte de los territorios a los que llegaron los predicadores maniqueos, la verdad es que sufrieron persecución, pero bueno. Hombre, por lo que veo, Mani no era tonto, porque estaba buscando ya unos buenos patrocinadores, ¿no? Serían los nobles, los gobernadores, para que así tuviera libre albedrío, ¿no?, a la hora de predicar, sin tener problemas después con las autoridades. Eso sí, eso es, en la medida en que pudo lo hizo, sí. Como bien nos indicas, en esta religión hay dos principios eternos, el bien y el mal. La diferencia está en que ellos dicen todo lo contrario, que venimos del mal, y que la tiniebla, como bien dices en tu libro, la tiniebla no carece de entendimiento, antes bien es muy inteligente. Este es un punto interesante, me parece, porque en las religiones abrahámicas nos explican que venimos a imagen y semejanza de Dios. Señor Bermejo, ¿de qué plan salvífico, pues, disponen los maniqueos si, desde su punto de vista, nuestro comienzo ya es nefasto? Sí, vamos a ver, esta es una pregunta, evidentemente, requiere una contestación muy compleja, porque
hay algunas trampas además en la pregunta, en el sentido siguiente. A ver, los maniqueos dicen que nosotros no es simplemente que vengamos, no es que vengamos del mal. Para eso hay que entender el mito maniqueo. Intentaré ser muy sencillo y muy breve. En el origen hemos dicho que los maniqueos postulan que hay dos naturalezas completamente distintas, ¿no? El bien y el mal. Y como los maniqueos son corporalistas, en el sentido de que ellos no entendían el bien y el mal simplemente como espíritu, ¿vale? Lo entendían, cuando ellos hablan de dónde estaba el bien y dónde estaba el mal, hablan del norte, del este, del oeste y del sur. Es decir, piensan en términos corporales, de algún modo, y territoriales, en los principios. Es una cosa que nos puede chocar un poco, pero esto es lo que nos dicen las fuentes. Entonces, lo que postula el mito maniqueo es que en un momento dado la tiniebla llega donde está la luz. Y hay un contacto ahí, hay un conflicto, ¿no? Hay un choque. Evidentemente, entre dos naturalezas tan completamente distintas, pues tiene que haber algún tipo de conflicto, no se pueden llevar bien. Y bueno, la tiniebla, como dicen los maniqueos, es agresiva por naturaleza. Entonces la tiniebla de alguna manera ataca a la luz, ¿no? Entonces la luz se tiene que defender, y el bien, digamos, para entendernos, Dios, emite de sí mismo una especie de hipóstasis, una realidad que le es consustancial, ¿vale?, para que se enfrente a la luz, a la tiniebla, perdón. Entonces lo que hay es una lucha entre la tiniebla y la luz, y eso produce una mezcla. Y es de esa mezcla, es que no voy a contar ahora todo el mito porque es realmente muy complejo. Es finalmente de esa mezcla de la que viene el mundo. Entonces, lo que postula los maniqueos es que, por así decir, el hardware, digamos, la materia, lo duro, de la realidad del mundo, es efectivamente, la materia es algo malo, ¿de acuerdo? Es algo malo, pero esa materia está de alguna manera penetrada de luz, está, incluso cuando hablamos en términos de universo, el universo está pensado como si estuviera ya concebido por la luz, de tal manera que aunque en el universo y en el cuerpo, ¿no?, del hombre existe claramente el mal, porque estamos hablando de que la materia es una materia, vamos a decir así, una materia oscura, una materia negativa, ¿no? Sin embargo, dentro del hombre existe una centella, existe una dimensión que es luz. Igual que en el universo existe la materia que es mala, pero existe también, digamos, puestos de luz que están vigilando, por así decirlo, esa materia. Entonces, ¿en qué sentido, era la pregunta, en qué medida existe un plan salvífico? El plan salvífico de los maniqueos consiste en separar la luz de la tiniebla. Consiste en que ese estado primordial, que era la separación de la luz y de las tinieblas, se pueda recrear, ¿no? Lo que los maniqueos sostienen es que, ya digo, repito, originalmente la luz y la tiniebla estaban separadas, pero mediante un proceso muy largo, mítico, que sería muy difícil ahora explicar, muy largo sobre todo explicar, esa luz y esa tiniebla entran en contacto y llegan a mezclarse. Una parte de la luz, hay una parte de la luz que nunca se mezcla con la tiniebla, digamos que Dios, ¿no? Eso no se mezcla con la tiniebla, solamente una parte de Dios, una hipóstasis de Dios que manda a luchar contra la tiniebla, es la que acaba mezclándose con la tiniebla. Pues bien, esa mezcla
que es lo terrible para los maniqueos, que exista mezcla entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Su idea es que esto se llegue completamente a separar. Y esa es la soteriología maniquea, esa es la concepción de la salvación que tienen los maniqueos. Y eso nos lleva precisamente a lo que sería la comunidad maniquea y los ritos de esa comunidad, que eran ritos precisamente pensados para hacer operar la separación entre la luz y la tiniebla, de tal manera que la luz se desgajara por completo de la parte de materia del cuerpo y volviera a ascender a la luz original, a esa luz que no se ha mezclado con la materia, y de esa manera finalmente, bueno, pues se salve, ¿no? De tal manera que la luz, esa luz que se ha perdido, esa parte de la luz que se ha perdido, que se ha desgajado de la luz original y se ha mezclado con la materia, pueda volver finalmente a la luz original y la materia se quede completamente separada. Esto sería como volver al mismo punto de partida, ¿no? Básicamente sería volver a un punto de origen. Efectivamente, sería como volver a un punto de origen. Lo que ocurre, bueno, es que aquí tenemos diversas posiciones dentro del maniqueísmo. Pensemos que toda religión, a pesar de que tendemos a simplificar, ¿no? Y tendemos a sintetizar lo que es una religión en unas pocas líneas o en unas pocas ideas, las religiones, como todo fenómeno humano, son más complejas de lo que parecen. Y hay muchas más ideas y desencuentros y conflictos dentro de las religiones y de las comunidades que las forman de lo que parecen. Y lo mismo pasa en el maniqueísmo. No tenemos solamente una teología maniquea. En buena parte sí, pero tenemos también rastros de conflictos dentro del maniqueísmo. Y entonces uno de esos conflictos es precisamente, digamos, conflictos teológicos, ¿vale? Es precisamente relativo a qué es lo que pasa al final de los tiempos. Algunos maniqueos pensaron que la luz, toda la luz, iba a salvarse. Por tanto, que la luz se iba a concentrar completamente con la luz original y habría una separación completa, por un lado las tinieblas y por otro la luz. Pero algunos maniqueos pensaron que es posible que hubiera una parte de la luz que no se pudiera salvar. Esto nos llevaría muy lejos, ¿no? Está explicado también en el libro y nos llevaría lejos, pero es simplemente para que se vea que hay también ideas divergentes dentro del maniqueísmo con respecto al proceso de salvación. Pero bueno, para no complicar demasiado la cosa ahora en la explicación, digamos que sí, grosso modo es la idea de, bueno, volver al origen, que todo sea como era al principio, ¿no? Solamente que, bueno, también los maniqueos pensaban que habría algún tipo de cambio, porque claro, los maniqueos lo que no querían era pensar que una vez que se obtuviera ese regreso al origen, la cosa pudiera volver a empezar en cualquier momento, ¿vale? Sí. Entonces, ellos también lo que postularon es que la materia no existiría en el mismo sentido en que existía al principio, sino que sería reducida, sería, por así decirlo, encerrada en una, bueno, pues en una especie de receptáculo, de tal manera que quedara encerrada ahí y no pudiera volver a salir y no pudiera volver, digamos, a causar el mal fuera de ella misma. Esto es lo que pensaron también los maniqueos, ¿no? Precisamente, posiblemente para conjurar el pensamiento de que, bueno, si las cosas vuelven al final al origen, si todo era como era en el origen, y en el origen resulta que hubo un ataque en un momento dado de la tiniebla contra la luz, entonces ¿por qué no va a volver a repetirse, no? Entonces los maniqueos pensaron, no, esto no volverá a pasar,
por así decirlo. Sobre la eclesiología maniquea, doctor, si es tan amable, ¿puede hablarnos un poco sobre la estructura clerical que tenía el maniqueísmo, los electis y auditores? ¿Qué es esto? Explícanos. Sí, vamos a ver, lo que dije antes es que Mani había programado, por así decirlo, muy cuidadosamente su religión. Fue una religión organizada, muy organizada y jerarquizada. Probablemente, bueno, por varias razones, pero una de ellas precisamente para favorecer esta empresa de proselitismo, esta empresa de propaganda que pudiera llevar lo que ellos pensaban que era la verdad, pues hasta los confines del orden, ¿no? Esto es mucho más fácil de conseguir si existe un orden y una jerarquía que organice organice toda la vida cotidiana de los maniqueos, ¿no? Entonces hubo una estructura en la que, bueno, había el guía, ¿no? Digamos que los sucesores después de Mani, ¿no? Que estuvieron asesorados, digamos por así decirlo, por un conjunto de maestros, y por debajo de este conjunto de maestros estaban los obispos. No solamente hay obispos en el cristianismo, también los hubo en el maniqueísmo. Pero hay una distinción más fundamental dentro de la comunidad maniquea, que es la distinción entre lo que se llama los electos y los auditores o los oyentes. Se suele conocer, pues eso, con el nombre latino, ¿no? Los electi, es decir, los elegidos, y los auditores o los oyentes. ¿Por qué hay esta división fundamental? Bueno, sería también un poco complicado de explicar, pero digamos que antes dije que el proceso soteriológico, el proceso de división de la luz con respecto a las tinieblas, exige una serie de ritos, de rituales, como en muchas religiones, ¿no? Y los rituales en el maniqueísmo exigen también esta distinción entre una serie de personas que están dedicadas a realizar toda una serie de ritos, y otra serie de personas que son la mayor parte, ¿no? Son los oyentes, los auditores, que tienen unas funciones distintas, ¿no? Los electi tenían toda una serie de compromisos de tipo existencial, de tipo religioso, que no tenían los auditores. Y entonces, bueno, pues precisamente para poder realizar esta labor salvífica se creó esta distinción entre unos y otros. Ya digo que para entender mejor pues cuáles eran las funciones de cada una de estas clases dentro del maniqueísmo, bueno, habría que explicar muchas más cosas, ¿no? Pero digamos que para entendernos, una distinción fundamental dentro de la comunidad maniquea era esta entre electi y auditores, efectivamente. ¿Podríamos decir resumidamente, don Fernando, que los electi y los auditores sería como los creyentes normales y los otros son como sacerdotes que tienen restringidas una serie de cosas, ¿no? ¿Podríamos decirlo así, de una manera resumida? No, bueno, para entendernos podemos decir que sí, que son un poco, por así decirlo, el sacerdocio del maniqueísmo, pero bueno, habría que hacer salvedades al respecto, pero sí, para entendernos, vale. hasta cierto punto. Vale. Hasta cierto punto, sí. Estamos entrevistando a don Fernando Bermejo Rubio, doctor en filosofía y máster de historia de las religiones, autor de múltiples libros y revistas especializadas en el tema. Algo muy curioso que nos describes en tu libro del estudio introductorio es el tema de las dietas que se debían de llevar mediante la reforma del hombre nuevo a través de la conversión, particularmente la de los electi
que serían como los sacerdotes, muy resumidamente, y su peculiar función esotérica de la digestión. Cuéntanos más sobre esta ignota visión simbólica. Bueno, aquí es precisamente a donde nos lleva lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esos rituales esos rituales salvíficos, ¿no? Y bueno, ¿cómo explicarlo? Los maniqueos pensaban, como decía, ¿no?, que el cuerpo es algo negativo, pero al mismo tiempo, paradójicamente, el cuerpo es lo que tenemos, ¿no? Y sí, por tanto, ellos entendieron que el cuerpo podía ser, de alguna manera, un modo para la salvación. Es como un templo, o sea, tu cuerpo podría ser como un templo que tienes que cuidar. Esto sería también una filosofía asiática, me parece que budista o algo así. Bueno, habría que poner muchas cosillas. Vamos a ver, el hecho de que el cuerpo humano haya sido concebido por los maniqueos como de alguna manera un instrumento, un escenario para la salvación, es paradójico de entrada, ¿no? Sí. Es paradójico porque hemos dicho que el cuerpo, la materia para los maniqueos es mala, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿cómo podemos entender esto de que el cuerpo puede tener una función salvífica, ¿no? Bueno, pues la respuesta está precisamente empezada ya en la doctrina esta del hombre nuevo, ¿no? Y esta noción del hombre nuevo es una noción que aparece ya en el Nuevo Testamento, ¿eh? Pensemos, aparece en el epistolario paulino, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, dado que el cuerpo mismo pues no lo podemos erradicar, ¿no?, a no ser que uno pues se suicide, ¿no?, y que la persona pues no puede separarse totalmente de la contaminación, pues el objetivo no es el abandono del cuerpo para los maniqueos, sino que es, por así decirlo, la conquista del cuerpo. Se trata de alguna manera de obtener una modificación de la jerarquía de poder en su interior, ¿no?, gracias a la gnosis, ¿no?, gracias al conocimiento, conocimiento pues también de los principios maniqueos, ¿no?, y de modo muy particular también de la ascesis, es decir, ¿no?, del intento de llevar una vida con toda una serie de restricciones, pues lo que sería lo negativo del cuerpo, ¿no?, el fuego de la concupiscencia, el fuego del deseo, ¿no?, que es, según los maniqueos, lo que constituye la esencia de la tiniebla, pues se va a desalojar del cuerpo y se va a sustituir por virtudes, ¿no?, por elementos luminosos. Es, por tanto, digamos, esta reestructuración, ¿no?, del cuerpo, de las fuerzas que actúan en el cuerpo, lo que permite al maniqueo ejercer un control sobre las fuerzas negativas que están queriendo dominar el cuerpo, ¿no? Entonces, esta es la idea, por extraña que nos resulte, ¿no?, de los maniqueos. El cuerpo, a pesar de que tiene fuerzas negativas, debe ser convertido en una máquina salvífica. ¿Y qué significa esto de manera más concreta? Pues, por ejemplo, esta es una de las ideas que nos pueden resultar realmente más extrañas del maniqueísmo. Antes hemos dicho que hay una distinción entre los electi y los auditores. Sí. Bueno, pues esta función de hacer, por así decirlo, de destilar la luz que puede haber en la materia en el cuerpo, es una función que en el maniqueísmo se atribuye a los electi. Y es una cosa que habría que hacer mediante la digestión. Es decir, los electi, no los auditores, los electi son esas personas que, habiendo recibido su comida, probablemente la mayor parte de las veces, de los auditores, porque ellos no podían, por toda una serie de restricciones, no podían trabajar,
no podían cultivar la tierra, por ejemplo, ¿no? Pues reciben su comida de los auditores, y ellos lo que hacen, después de prepararse con las cesis, con la oración, con la plegaria, con los cantos, etcétera, es crear un estado espiritual en el que, esta es la idea, ¿no? Esa comida que van consumiendo, en ese proceso de la digestión, ellos son capaces de distinguir la luz de la tiniebla. La parte que hay de luz dentro de la realidad la destilan, por así decirlo, y con sus cantos y sus plegarias hacen de nuevo que vuelva a la luz original, por así decirlo, al cielo. Es una idea que nos puede resultar muy extraña y que es una idea idiosincrásica del maniqueísmo, pero bueno, a quien le interese más el mecanismo digamos que está supuesto en este proceso, pues bueno, puede leer las monografías al respecto, ¿no? Pero esta es básicamente la idea: hacer distinguir, destilar la luz que hay dentro de la materia mediante un proceso, bueno, mediante varios procesos, pero uno de ellos importante es la digestión, pero que solamente puede ocurrir en el caso de los electi. A mí, don Fernando, la primera sensación que me ha dado esta respuesta sería, a una manera de entenderlo más aproximado para los oyentes, es: los electis son una especie de sacerdocio que tiene restringida buscar la comida, sino que se la tienen que dar los auditores, que son los oyentes, y esta comida que se la ofrecen, porque ellos no pueden cogerla de por sí, esta comida es como una especie de combustión a sus estómagos, que de alguna manera esto les purifica a ellos, sacerdotalmente hablando, y ya de paso pues podría purificar también a la comunidad. No sé, igual es una aproximación de lo que he entendido o... Sí, bueno, hasta cierto punto, porque evidentemente los auditores también colaboran en el proceso, ¿no? En la medida en que, pues, por eso, bueno, aparte de que tienen que hacer otras cosas, ¿no? Evidentemente se espera de los auditores, aunque no sean electis, se espera de ellos una serie de comportamientos que son acordes con los valores del maniqueísmo, y no vamos ahora a entrar. Pero aparte de eso, ellos colaboran en el proceso salvífico con los electi, precisamente, entre otras cosas, pues llevándoles la comida que tienen que digerir, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido también pues son colaboradores de la salvación. Esto es una explicación de por qué un maniqueo tal vez no podría sobrevivir solo, sino que tendrían que estar viviendo en comunidades para ayudarse los unos a los otros entre auditores y electis. No podría vivir un maniqueo solo como un eremita, tal vez. Esto sería imposible. Pues esa es una muy buena consideración. Es que el maniqueísmo está concebido, a ver, las religiones normalmente son religiones para la sociedad, por tanto para las comunidades, por tanto, o sea, para la colectividad, ¿no? Una religión unipersonal, bueno, puede existir, pero no acostumbra a tener mucho sentido, ¿no? Las religiones están pensadas para la colectividad. Ahora bien, en el caso del maniqueísmo, efectivamente lo está en un sentido muy concreto, porque la salvación se puede dar gracias a esta simbiosis, ¿no? A esta sinergia soteriológica entre electi y auditores. Y entonces, en ese sentido, efectivamente, se necesitan los unos a los otros. Eso es. Y de hecho, bueno, pues sabemos, por ejemplo, de comunidades en Egipto, estamos hablando, pensemos en el siglo IV, de comunidades en las que al parecer, bueno, pues solamente había algunos auditores, pero esos auditores
estaban en contacto con otras comunidades maniqueas donde había electi y tenían que tener estas comunicaciones precisamente por lo que acabamos de decir, ¿no? Por la necesidad de esta simbiosis salvífica. Nos aproximamos al final de la entrevista, don Fernando. Me gustaría formularle las últimas cuestiones sobre este fascinante y desconocido tema, el maniqueísmo. Una cosa que me llamó mucho la atención de su libro, El estudio introductorio, es la adoración obligada que sentían los maniqueos por el sol y la luna como conductores de la luz. Algo bastante calumniado por los heresiólogos cristianos que les acusaron de selenofilia y heliofilia, con lo cual nunca más lejos esta acusación cuando los maniqueos también tenían un solo Dios Padre, y esto ya lo hemos aclarado, creador del universo, ¿no es así? Sí, es así, y además, bueno, hay que decir algunas cosas más al respecto, porque no es exactamente que los maniqueos adoraran al sol y a la luna exactamente, ¿no? Pensemos que los maniqueos pensaron que digamos, otorgaron al bien, ¿no? el calificativo de luz, ¿no? Por tanto, los maniqueos vieron en la luz la expresión más genuina de lo divino. Entonces, claro, no es nada extraño que precisamente que aquellos cuerpos, ¿no? que en la naturaleza resultan ser fuentes de luz, o parecen ser fuentes de luz, que es el sol y los más evidentes, ¿no? que son el sol y la luna, pues hayan ocupado un papel tan importante en la piedad maniquea, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hablan de ellos en un sentido muy, muy positivo, ¿no? Entonces, esta veneración, esta devoción hacia la luz, hacia la luna y hacia el sol, es una muestra realmente de piedad para los maniqueos. Ahora, hay que pensar que los adversarios del maniqueísmo, pensemos en los heresiólogos, ¿no? Los escritores cristianos antiguos que se dedicaron a refutar lo que ellos pensaban que eran las herejías, pues vieron en esta devoción de los maniqueos hacia la luna una muestra de paganismo, ¿no? Una muestra de casi una práctica diabólica, ¿no? De heliolatría o de selenolatría, ¿no? De adoración. Bueno, aunque los adversarios de los maniqueos les atribuyeron una adoración idolátrica, ¿no? de estos astros, el sentido no es ese. Es decir, los maniqueos no adoraron a estos astros ni los consideraron dioses, ¿no? Sino que rendían homenaje al sol y a la luna porque pensaban que estaban constituidos por luz pura, ¿vale? Por esa luz de la que está constituido el propio Dios. Y como los instrumentos o vehículos que usaban las potencias divinas para hacer ascender esas partículas luminosas liberadas en el mundo, ¿no? Pensemos lo que hemos dicho antes sobre la digestión, por ejemplo, ¿no? Sí. La digestión libera la luz, las partículas de luz. Pero esas partículas de luz, ¿por dónde van? Bueno, van primero por el aire, ¿no? Pero resulta que esas partículas de luz llegan, por así decirlo, a estaciones cósmicas, ¿no? Y esas estaciones son la luna y el sol, las principales estaciones. Entonces, los maniqueos entendían que la luna y el sol estaban constituidas también de esa luz refinada. Y por eso, en la luna y en el sol, los maniqueos vieron una imagen también de su destino futuro, ¿no? La parte de luz que hay, que es lo que se quiere salvar de uno mismo, no se quiere salvar el cuerpo, que es corruptible, ¿no? Se quiere salvar esa centella de luz que hay dentro de uno, pues se entiende que también al final ascenderá, y ascenderá y pasará por la
luna y el sol, ¿no? Entonces, en este sentido, los maniqueos, como dijo en una ocasión Alejandro de Licópolis, un neoplatónico crítico de los maniqueos, pero que conoció muy bien el maniqueísmo, dijo: los maniqueos honran al sol y a la luna, pero no como si fueran dioses, dijo, ¿no? Sino como el camino que permite llegar a Dios. Son como las estaciones de luz que permiten llegar a Dios. Ese es el sentido que tiene, digamos, el sol y la luna dentro de la piedad maniquea. De acuerdo. A propósito de sus ritos funerarios, ¿se sabe a día de hoy qué hacían con los cadáveres de sus muertos, los maniqueos? Pues esa es una buena pregunta, y es una buena pregunta porque es una pregunta difícil de contestar. Realmente no estamos completamente seguros de qué hacían los maniqueos con los cadáveres de sus muertos. Pero pensemos que una vez que la persona estaba muerta y se supone que la luz había salido de ella, bueno, pues lo que queda es materia, ¿no? Y la materia, pues parece que la materia carece de valor para los maniqueos. Este es el problema, ¿no? Entonces, los escasos testimonios que tenemos, pensemos que por ejemplo tenemos un epitafio que se descubrió de una electa en Europa, ¿no? O noticias que tenemos que en China atribuían a los maniqueos el entierro, los despojos desnudos de sus difuntos. La verdad es que no permiten muchas figuraciones al respecto. Hombre, parecen resultar compatibles, ¿no? El hecho de que tengamos pues, un epitafio o que tengamos algunos enterraran a sus muertos, parece resultar compatible con esa necesidad, ¿no? Que tenemos los seres humanos de demostrar respeto a los restos de nuestros congéneres, ¿no? Pero no sabemos exactamente qué es lo que hacían, precisamente porque por otro lado los cuerpos como materia que eran carecían de valor. ¿Vale? Entonces probablemente aquí lo que hubiera es una cierta tensión emocional, quizás entre lo que decía la teoría, ¿no? Maniquea, que era, bueno, pues la materia y el cuerpo pues son malos, son productos los arcontes, son productos de la tiniebla y por tanto no tienen ninguna dignidad, no tienen ningún valor. Y por otro, digamos, el afecto que uno había tenido hacia sus seres queridos, ¿no? De los que ahí tenía todavía el cadáver, ¿no? De modo que no sabemos realmente qué hacían con ellos, porque parece haber esta tensión ideológica, ¿no? Entre lo que habría que hacer y lo que a uno le gustaría hacer, o ¿no? Lo que a uno le pide el sentimiento, ¿no? Y lo que a uno le dice su razón, o lo que a uno le dice su ideología religiosa, en este caso, ¿no? Que es que el cuerpo o el cadáver, una vez que ha perdido la luz, pues ya no es nada y no merece respeto, ¿no? Porque pertenece a la tiniebla. De modo que es una buena pregunta. No sabemos exactamente. Es posible que hubiera distintas sensibilidades. Es posible que a lo mejor, bueno, pues se enterraran los cuerpos, en otros casos se quemaran. No estamos muy bien informados acerca de esto. Y sobre todo dependiendo además de a la comunidad a la cual está la dirigida, porque no estamos hablando de los mismos maniqueos sogdos que de los maniqueos del norte de África. Y si a esto además le sumamos el crisol de culturas que había en la Persia del siglo III después de Cristo, con tantísimas influencias que ha recibido el maniqueísmo, tanto de cristianas como zoroastrianas, vemos que, claro, el zoroastrismo ya vemos que la forma de enterrar no los enterraban, dejaban al cuerpo que lo descarnaran los buitres, y por otro lado los cristianos los enterraban bajo tierra, ¿no? Entonces digo, vaya, entonces los maniqueos, ¿con cuál de ellos se quedaban? O tal vez con ninguno de los dos. Sí, efectivamente, es muy probable que aparte de
de que los seres humanos tenemos distintas sensibilidades individualmente, también, por supuesto, hubiera distintas sensibilidades en función de las culturas, ¿no? De las distintas zonas geográficas y de las distintas culturas en las que el maniqueísmo pues dejó su sello y por las que se expandió. Esto es muy probable, claro, por supuesto. Nos queda ya poco tiempo y son los últimos minutos del programa. Con ello le lanzo la última pregunta, que seguro se la habrá hecho algún oyente desde el comienzo. ¿Por qué el maniqueísmo no ha llegado a nuestros días, a diferencia del cristianismo, que es anterior, o el islam, que es posterior? Bueno, pues las religiones son como los seres vivos, ¿no? Nacen, se desarrollan y mueren. Pero en el caso del maniqueísmo, la verdad es que, hay toda una serie de factores que deberíamos tener en cuenta. Uno de ellos es que el maniqueísmo, uno de sus principios era el de una no violencia radical. ¿Y esto qué efectos tiene? Bueno, esto tiene el efecto de que no les van a poder reclutar, por ejemplo, en los imperios que había. No les van a poder reclutar, por ejemplo, no, pero tiene otro sentido. Sí. Y es que los maniqueos, pues cuando les atacaban, por ejemplo, pues en teoría no podrían defenderse. No constituyeron comunidades agresivas, ¿vale? Comunidades en las que la agresión, la violencia, el acceso al poder por medio de la fuerza estuvieran legitimadas, como si ocurrió al cristianismo, como si ocurrió al islam. Entonces, esta es una de las ideas básicas que tenemos que tener en cuenta. Hay otras, porque, por ejemplo, el maniqueísmo está en contra de la reproducción. La reproducción, sobre esto también probablemente habrá habido ideas distintas, permisividades distintas. Los Selecti, por ejemplo, no podían tener ningún tipo de relación sexual y por tanto no podían engendrar. En el caso de los auditores también habría que hablar al respecto, pero en principio se les pedía continencia. Por tanto, no eran una religión uno de cuyos principios fuera crecer y multiplicaos. Esta es otra de las cuestiones, de los factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Por tanto, el maniqueísmo fue una religión, además, extraordinariamente perseguida. Al maniqueísmo se le persiguió ya después de Sapor, ¿no? Se le persiguió en el imperio persa sasánida, por parte de los sucesores de Sapor, por parte del clero zoroastriano. Al maniqueísmo se le persiguió extraordinariamente en Occidente. Pensemos que las primeras medidas legales contra los maniqueos, incluso antes de los emperadores cristianos, es de un emperador pagano, es de Diocleciano, a finales del siglo III, principios del siglo IV. Y no digamos ya pocos años después, cuando Constantino permite el cristianismo, fomenta el cristianismo, y cuando más tarde, en el siglo IV, el cristianismo se convierte en la religión oficial. Esto llevó a una represión de las otras religiones y del maniqueísmo en primer lugar. De hecho, precisamente por eso el maniqueísmo, a partir del siglo VI, VII, ya prácticamente no quedan maniqueos en Occidente. Y precisamente también por eso pues tienen que irse y emprender la ruta oriental, ¿no? E irse por la ruta de la seda y llegar hasta China, ¿no? El maniqueísmo muere, no sabemos exactamente, en Occidente desde luego muere relativamente pronto, aunque hay algunos estudiosos que dicen que algunas sectas medievales dualistas pueden estar alimentadas, ¿no?, de ideas maniqueas, pero el maniqueísmo como tal, como religión en Occidente, pues ya no está vivo en los siglos VI, VII, si acaso en forma absolutamente residual. Y
en el ámbito de Oriente, en China, que bueno, pues sabemos que en China pervivió hasta los últimos rastros, son el siglo XVI, siglo XVII. Son los últimos rastros sólidos. Es posible que haya habido alguna pequeña comunidad maniquea que haya sobrevivido algunos siglos después. Es posible, no lo sabemos. Me gustaría leer una nota que testifica la presencia maniquea en el corazón de la Francia medieval. Es de un señor que se llama Adhémar de Chavannes, monje, historiador y músico, además de falsificador, del año 1018. En el XI siglo fueron reportados los maniqueos con el siguiente mensaje que testifica así, dice: los maniqueos aparecieron en Aquitania desviando a la gente, negando el bautismo, la cruz y toda la doctrina sensata. En verdad, no comían carne, como si fueran monjes, y fingían ser célibes, pero entre ellos disfrutaban de cada indulgencia. Eran los mensajeros del anticristo y causaron que muchos se apartaran de la fe. Vale, hay que tener aquí en cuenta una cosa para no llamarse engaño. Y es lo siguiente: el término maniqueo se empleó en Occidente, se empleó por parte de los escritores cristianos en un sentido genérico, no para designar a maniqueos en el ámbito, por ejemplo, en la Edad Media, en el siglo XI no hay maniqueos en Occidente, que se sepa. Pero ¿por qué se utiliza el término maniqueo? Porque es un término que se utilizó para designar de manera colectiva a las herejías dualistas, ¿vale? A las herejías cristianas dualistas. Como los maniqueos habían sido dualistas, se les vituperaba, se les denostaba llamándoles maniqueos. ¿Queda clara la idea? Es eso, pero porque se utilizó el término maniqueo en un sentido muy genérico, en un sentido lato, ¿vale? Entonces por eso a los sectarios o a los aquellos cristianos que pensaban en términos dualistas, tanto desde un punto de vista teológico como desde un punto de vista antropológico, pues se los denostó llamándoles maniqueos. Esta es la explicación de que se use en la Edad Media todavía el término maniqueo en este sentido. Sí, sin embargo, a mí lo que me ha llamado la atención de esta nota es cuando está diciendo, realmente esto sí que lo hacían los maniqueos, lo de no comían carne como si fueran monjes y fingían ser célibes. Y digo, es que es verdad eso. Entonces, no sé si se está refiriendo de verdad o se lo ha inventado este monje. No, es complicado. La cuestión es es lo siguiente. Hay también algunas prácticas y algunas ideas de los herejes medievales que corresponden también a las ideas y prácticas de los antiguos maniqueos. Esta es la idea. O sea, por eso no puede dar lugar a confusión, da igual. Es decir, aunque si uno ve que en la descripción hay algunos rasgos que coinciden con los de los maniqueos antiguos, ¿vale? Con los de los maniqueos propiamente dichos, a uno no le tiene que llamar la atención, porque algunas prácticas y algunas ideas de estos dualistas medievales se corresponden con las de los maniqueos. Excelente, señor Bermejo. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros acerca de esta misteriosa religión, algo que me hubiera resultado imposible puntualizar en solitario. Y si hay algo que quiera añadir en cuestión, que se me haya olvidado preguntarle, añadir alguna pincelada, o que quiera aclarar aún mejor alguna curiosidad sobre el maniqueísmo, adelante, por favor. Pues habría muchísimas cosas de las que hablar, pero bueno, yo creo que está bien hasta aquí. Si queréis saber más sobre el maniqueísmo, pueden leerse el estudio introductorio y el de textos y fuentes de Fernando Bermejo Rubio, editados en Madrid por la editorial Trota, libros bellamente encuadernados.
¿Cuál es el contenido de los libros? ¿Son de textos y fuentes y del estudio introductorio? Un par de obras sobre el maniqueísmo. Sí. Y bueno, creo que merece la pena a lo mejor decir algo al respecto por si alguno de nuestros oyentes se ha quedado con las ganas de saber más, con la idea de informarse más al respecto, ¿no? En España, bueno, solamente en estas últimas décadas ha habido, digamos, la historia de las religiones ha adquirido realmente un cierto cuerpo, pero en España no ha habido tradición de estudios maniqueos, como la ha habido pues en otros países. Pensemos en Francia, pensemos en Alemania, ¿no? Y hace algunos años, ¿no? Pues tuve el honor de participar en un proyecto de investigación del que salieron 2 libros. Uno de ellos es un libro, bueno, mío específicamente, que es esta obra a la que usted hizo antes referencia, que es El maniqueísmo, estudio introductorio, que está publicado en la editorial Trota, Madrid. Y es eso, es una introducción sistemática al maniqueísmo, ¿no? En algo menos de 300 páginas, ¿no? Es, vamos, la primera vez que alguien en lengua castellana escribía originalmente un estudio sobre el maniqueísmo. Y bueno, incluso en el panorama internacional es, digamos, de lo más completo que existe como una introducción sistemática y clara a la religión, ¿no? Entonces, bueno, a quien le interese que sepa que existe esa obra. Y hay otra que yo coordiné, coedité junto con un catedrático de la Autónoma de Barcelona, de la Universidad Autónoma, que es José Montserrat Torrents, y es una antología de textos maniqueos. Se llama El maniqueísmo, textos y fuentes. Pero bueno, nosotros somos los coordinadores de una obra en la que han participado pues hasta 11 personas, ¿no? 11 estudiosos. Hemos hablado antes de las lenguas tan distintas en las que tenemos fuentes maniqueas, ¿no? Y es prácticamente imposible dominarlas todas. Estamos hablando del parto, del persa medio, del sogdiano, del turco, del paleoturco, del chino, del siríaco, del griego, del latín, del árabe. Vale. Es imposible. Entonces, una obra de estas características solamente se puede hacer en colaboración. Y, pues eso, yo coordiné esta edición y es una antología de textos, pero no una antología cualquiera, es decir, no son solamente textos maniqueos o textos contra los maniqueos o sobre los maniqueos. Son muchos textos que están introducidos, todos ellos tienen introducciones para que el lector pueda saber a qué época pertenecen, qué es lo que dicen, en qué época, en qué lugar se escribieron, quién es el autor, si es que se sabe, etcétera, ¿no? Y luego están también muy profusamente anotados, tienen muchas notas para que pues los lectores puedan entender mejor los textos, ¿no? Y bueno, pues esta sí que es una obra además más extensa. Estamos hablando de unas 550 páginas en las que hay fuentes maniqueas. Antes hablamos de los escritos de Mani, están, bueno, los fragmentos que conocemos de las obras de Mani, están las fuentes griegas del maniqueísmo, las fuentes coptas, una selección, claro. Hay fuentes latinas, hay fuentes iranias, fuentes chinas, y luego tenemos también fuentes no maniqueas, es decir, las fuentes escritas por personas que no pertenecían al maniqueísmo y que escribieron sobre él, a veces en sentido polémico, ¿no? Por tanto, filósofos paganos, filósofos neoplatónicos como Alejandro de Licópolis o Simplicio, las obras de heresiólogos cristianos. Hay algunos que no sonarán mucho a los oyentes y por tanto no los enumero, pero hay otros más conocidos, aunque no hemos metido aquí, por ejemplo, las obras de Agustín de Hipona, porque ya estaban las obras de Agustín contra los maniqueos,
ya son suficientemente conocidas y estaban editadas y no las incluimos aquí. Y luego también tenemos obras de doxólogos musulmanes, es decir, escritores medievales musulmanes, An-Nadim, Al-Sarastani, que son obras muy interesantes, muy importantes también para conocer el maniqueísmo. De modo que, bueno, pues si alguien quiere una buena introducción al maniqueísmo, la tiene en la obra El maniqueísmo, estudio introductorio, bueno, escrita por mí, y luego esta obra en colaboración, que es una antología de textos maniqueos, también en la editorial Trota, en Madrid, que se llama El maniqueísmo, textos y fuentes. Esto es lo que hay, digamos, lo más importante que hay en castellano para conocer esta interesante religión. Llegamos al final de la entrevista especial de hoy, el maniqueísmo, con la aclaración de nuestro querido invitado. Se hace una conferencia en 2017 de la Sociedad Internacional de Estudios Maniqueos, donde usted va a participar. Si puede explicarnos un poco cómo funciona esto. Sí, bueno, existe, a pesar de que el maniqueísmo no es a diferencia, por ejemplo, pues del cristianismo, ¿no?, o del islam, o incluso del budismo, ¿no?, que son religiones estudiadas por muchísimos autores, ¿no?, una enorme cantidad de autores. El maniqueísmo es una religión, bueno, digamos que desde el punto de vista académico más minoritaria, ¿no? Somos realmente unas pocas docenas de estudiosos realmente en el mundo que nos hemos dedicado al estudio de esta religión, ¿no? Y estos estudiosos nos reunimos en una asociación que se llama la International Association of Manichaean Studies, la Asociación Internacional de Estudios Maniqueos, que es una asociación que tiene, bueno, pues como objetivo promover el estudio de esta religión, y es una asociación que, aparte de organizar algunos otros congresos, organiza congresos internacionales cada 4 años. ¿Y aquí puede ir cualquiera o no? Bueno, realmente son congresos muy especializados, son congresos muy especializados. Eso no quiere decir que si una persona está muy interesada en el tema y, bueno, conoce el inglés suficientemente, porque siempre son en inglés, porque nos reunimos estudiosos pues desde Japón, Australia, o Alemania, Italia o cualquier país, ¿vale? Entonces tenemos que comunicarnos en inglés para entendernos, y prácticamente siempre las exposiciones son en inglés. Pero teóricamente puede asistir alguien de oyente, no habría problema, solamente que, ya digo, tiene ese handicap, que es que son en inglés y son muy especializadas. Pero bueno, pues eso, son cada 4 años. La anterior había sido en Londres, y la próxima será en septiembre en Turín. Y bueno, pues eso, nos reunimos normalmente entre 40, 50 personas a lo sumo, estudiosos de todo el mundo, que ya la mayor parte los conocemos, y bueno, pues ponemos en común, o sea, con ponencias y conferencias, lo que hemos estado investigando en los últimos años, y pues esa es la manera que tiene la ciencia de avanzar, en este caso el conocimiento histórico y filológico de esta religión antigua. Llegamos al final de la entrevista especial de hoy, el maniqueísmo, con la aclaración de nuestro querido invitado. Muchísimas gracias de nuevo, don Fernando, por haber colaborado con nosotros amablemente hoy aquí en Espacio Persa sobre la religión persa del maniqueísmo. Espero que nuestros queridos oyentes se hayan quedado con un buen sabor y hayan aprendido algo nuevo. Ese es nuestro objetivo, como siempre. Muchas gracias, Xavi.
Queridos amigos, continuamos con el análisis en profundidad sobre esta misteriosa religión que se fundó en Oriente Medio, concretamente en Mesopotamia. A modo de resumen, me gustaría añadir algunas pinceladas genéricas para que veáis el impacto que tuvo esta religión en su momento. Como vemos, es una religión persa, fundada en el siglo III después de Cristo, en Mesopotamia, y vemos que la funda Mani. Mani es un profeta agnóstico. Ya vemos que la propia religión tiene bastantes sustratos gnósticos para buscar ese conocimiento, para entender la naturaleza, comprender que existen dos realidades opuestas, el bien y el mal, las tinieblas y la luz. Y esta realidad de bien y maldad hay que separarla para así conseguir, para decirlo de una manera, para conseguir una salvación, para conseguir un estado de pureza absoluta, una luz al 100%, que sea pura, que no esté mezclada, porque nosotros venimos, al fin y al cabo, venimos de una mezcla que no nos acaba de... Si el origen es regresar al principio de todo, esto significa que tenemos que volver. ¿De dónde hemos venido? Hemos venido de la luz y por lo tanto tenemos que hacer la guerra, pero la guerra hacia nosotros mismos, no hacer la guerra a los demás. Esta es la gran cuestión que siempre nos opone y todas las religiones hablan de ello. Puedo poner el clásico ejemplo que pondrá posteriormente el Islam, cuando están diciendo... En el Islam existen dos tipos de yihad. Ahora que está tanto de moda esta palabra, que estamos siempre viendo en los informativos la palabra yihad, que significa guerra santa, pues para que sepan ustedes, dentro del Islam existen dos yihads. Está la gran yihad y la pequeña yihad. Curiosamente, esto no lo conoce ya tanto la gente, pero cuando hablamos de la pequeña yihad, es la guerra que estamos viendo constantemente en los medios de comunicación. Cuando estamos viendo la pequeña yihad, está diciendo que tenemos que luchar por las armas, a defendernos, hacer la guerra santa, hacerle la guerra a los infieles, lo que vemos constantemente por televisión. Y luego está la gran yihad, que es luchar contra ti mismo, domínate a ti mismo. Esta filosofía también viene, ya podemos irnos a Japón mismo, el Bushido, el código del guerrero, del samurái. Domínate a ti mismo. Si te dominas a ti mismo, eres el más poderoso. Pues ya vemos que el maniqueísmo también se está basando en esta filosofía antes del Islam. Vemos que tenemos que controlarnos a nosotros mismos sin utilizar la violencia. Eso es un punto bastante interesante dentro del maniqueísmo. Y como os decía, pues Mani es un profeta muy carismático, muy docto en letras, que ya nos han aclarado que no era fácil en aquella época, y además de ello va a dedicar personalmente de escribir, fundar y organizar su religión. Ojo con este dato, porque hay muy pocas religiones que las haya creado el propio fundador. Recordamos, Jesús de Nazaret no había escrito la Biblia, ni siquiera los judíos. De hecho, vemos los evangelios los escribieron bastante posteriormente. Después, el Islam, pues el profeta Mahoma no sabía leer y escribir, por lo tanto, el Corán se escribió después. Se escribió a partir del tercer califa, que no sé si fue Omar o Uthman, fue quien ordenó que se escribiera el Corán, a través de todo el conocimiento que sabía la gente de memoria. Quiero decir, en este aspecto sí que Mani es brillante, porque va a escribirlo él. Se dedica el profeta en cuerpo y alma a fundar su religión, a dejar las cosas claras desde el principio. Buda tampoco no escribió nada sobre budismo, siempre hablan sus discípulos. Pero además de todo eso, además de escribir en su obra, va a poner su talento, que su talento es la pintura, al servicio de su obra.
Mani era un dibujante excelente, sabía muy bien hacer dibujos. En aquella época la gente la mayoría de la población era analfabeta, por lo que significa que tú, ¿cómo podías comunicarte con la gente? Pues igual que en la Edad Media, la iglesia estaba utilizando los cristales de las iglesias con imágenes, muchas imágenes, para que la gente pudiera entender lo que estaba significando. De hecho, en la Edad Media irse a una iglesia era como irte al cine, porque estabas mirando tú ahí todos los pasajes de los evangelios y de la Biblia, los veías plasmados en los cristales de la catedral o de la iglesia. Pues esto ya anteriormente ya lo estaba haciendo Mani. Además de escribir, hacía miniaturas, dibujaba y explicaba mediante dibujos para que todo el mundo lo comprendiera, los que sepan leer y los que no. Es decir, también se preocupaba de que el público, para todos los públicos, en definitiva. Y todos estos dibujos que se van a hacer a partir del maniqueísmo se va a inspirar posteriormente los musulmanes. Los musulmanes se van a inspirar mucho en el Corán haciendo estas miniaturas islámicas que posteriormente van a volver a ser persas. Curiosamente, estas miniaturas persas que encontramos en la época siglo XVI, en el renacimiento de los safávidas, cuando han pasado ya varios siglos, vemos que se vuelve a recuperar un poco el tema de estas miniaturas que ya había empezado Mani. Ya había comenzado Mani. Lo digo porque se suele generalizar, no, bueno, todo esto es islámico. No, es que los musulmanes se copiaron en parte de esta forma de caligrafiar o de dibujar con según qué colores, la calidad, era como el patrón, había establecido el patrón de cómo tenía que ser en el futuro. Vemos que la vida de Mani es bastante agitada, ¿no? Va a tener su inspiración en el mundo donde vive, por dos fuerzas enfrentadas, los persas sasánidas por un lado y los romanos por el otro, que están en un conflicto constante, ¿no? Esto es lo que le va a generar a él la visión simbólica de las fuerzas de la oscuridad contra las fuerzas del bien. Seguramente al estar viviendo en Mesopotamia y ser persa, se imaginaría él y todo el mundo que vivía por ahí que ellos eran las fuerzas del bien y que los romanos serían las fuerzas del mal. Esa sería una visión esotérica también que serviría de punto de apoyo importantísimo para fundar su religión. Ya vemos, los romanos estaban también al borde, por no decir ya que prácticamente eran bizantinos, que ya se les conoce más como bizantinos contra sasánidas, anteriormente romanos contra partos, arsácidas. Los persas, los monarcas persas, que siempre se han caracterizado por una tolerancia bastante compleja, no tienen prejuicios, y también para demostrar que la población sea feliz, pues el monarca que acaba de fundar esta nueva dinastía, la de los sasánidas, para ganarse el favor del pueblo, ve a este artista y dice, bueno, pues vamos a dejarle que propague su religión, porque al fin y al cabo en el imperio persa del siglo III después de Cristo había un cacao con las religiones. Desde luego podías elegir la que quisieras, podías hacerte judío, cristiano, zoroastriano. En ese momento estaba Mani, que estaba diciendo que todo es lo mismo, todo viene del mismo lado. Simplemente Mani estaba diciendo que él era el último de los profetas. Estaba diciendo que él era el último, que ya no iba a haber ninguno más. ¿Esto nos suena familiar? Lo digo porque el profeta del Islam, surgido varios siglos después, también va a decir lo mismo. Y por esto se las van a tener luego los musulmanes y los maniqueos. Porque los maniqueos decían, nuestro profeta ya decía que era el último. Y luego los musulmanes van a decir, no, el último es el Mahoma. Y eso también va a generar una tensión entre los maniqueos y los musulmanes, que no se van a poner de acuerdo. Porque claro, Mani es anterior al Islam. Y ya lo está diciendo el Mani, que es el último. Es un personaje, como digo, muy carismático y que quiere llevarse también todos los aplausos. ¿Por qué no decirlo? Mientras está este rey persa, Sapor, como se le conoce en español, está ganándose el favor de sus súbditos sin ningún problema, este monarca finalmente fallece, y cuando ya llega su hijo, ahora mismo no me acuerdo si era su hijo o su hermano menor, pero el caso es que cuando se muere ese monarca que estaba brindándole tanto apoyo a Mani y le viene el otro, se ve que el otro ya le estaban lavando un poco ya el cerebro, le estaban lavando el cerebro ya el clero zoroastriano, que era la religión prácticamente que se sentía identificada con el imperio persa. Y es aquí donde va a comenzar ya Mani
con una hostilidad hacia el clero zoroastriano. ¿Y por qué esa hostilidad? Bueno, porque el zoroastrismo ha sido por excelencia la religión de Persia, y no nos engañemos, a ver, cada imperio tiene su fe. Cada imperio tiene su fe. El Imperio Romano pues estaba predestinado a que su fe fuera el cristianismo, que todavía no eran cristianos en ese momento, pero llegaron a convertirse, y la fe por excelencia de los persas era el zoroastrismo. ¿Y con esto qué quiero deciros? Pues que al clero zoroastriano no le hacía mucha gracia que se les estaran llevando a los creyentes y se pasaran a otra nueva religión. Finalmente, como también tenían unas posiciones bastante elevadas, los magos, como se les llama, ¿no?, que cumple la función de sacerdote zoroastriano, los magos estaban ya intentando convencer al rey, que también el rey se sentía también zoroastriano, de que era una amenaza. Mani era una amenaza para la comunidad persa. Así que finalmente el monarca decidió también reemprender las hostilidades y perseguir a Mani y a sus seguidores en su propia tierra, en Persia. Y esto es algo que es bastante interesante, porque cuando el maniqueísmo llega a Occidente, los romanos, estamos hablando de unos romanos paganos que todavía no se han convertido en el cristianismo, concretamente el emperador romano Diocleciano, va a reprender una persecución durísima contra esta gente antes de que sean cristianos. Cuando se convierten en cristianos ya va a ser la monda. Entonces ya no va a quedar ni uno, ya no va a quedar ni un solo maniqueo en Europa. Y estamos hablando de muchísimos siglos antes de la Inquisición. En esa época no había Inquisición y ya se había encargado una religión que estaba propagándose por Europa. Pero bueno, lo que os estaba diciendo, este emperador romano decide prohibir el maniqueísmo en Europa. Una de las excusas que pusieron, fijaos para que veáis cómo está de manipulado el asunto, dijeron: esta religión viene de Persia, los persas son nuestros enemigos. Es correcto, pero es que en Persia ya estaban siendo perseguidos los maniqueos, ya estaban siendo perseguidos en su propia tierra. Al fin y al cabo eso no deja de ser otra excusa, ¿no? Ya a los maniqueos se les empezaron a acusar absolutamente de todo, tanto de espías como de desobediencia, en fin, un sinfín de excusas y de acusaciones por tal de perseguirlos y de erradicarlos completamente de Europa. También porque es una religión el maniqueísmo que no interesa, que no les interesaba tampoco, a ningún imperio le interesa, porque claro, es una religión que te está diciendo que la materia es oscuridad, que no puedes ir a trabajar, no puedes practicar la agricultura, no puedes matar a nadie. A ver, si no puedes matar a nadie, esto significa que no puedes ser reclutado en el ejército, tú no puedes luchar por tu imperio. Y ha explicado así con pinceladas muy grandes, desde el punto de vista político, los maniqueos representaban una verdadera amenaza para en cualquier lugar donde se estuvieran manifestando, porque esta gente políticamente eran inútiles. Los tachaban de inútiles, porque a ver, si son gente que no pueden practicar la agricultura, si son personas que no pueden hacer la guerra, en fin, es que ¿para qué quieres una comunidad así? Y que está buscando el gnosticismo, ¿no? Porque tiene ciertos sustratos gnósticos, como hemos visto el maniqueísmo. Esta es una razón bastante potente, en mi opinión, me parece, si no me equivoco demasiado, de por qué no ha acabado de cuajar esto del maniqueísmo en ningún lugar, ni siquiera en Persia, porque ya te digo, estaban los zoroastros, que por cierto, a mí siempre me han dado mucha pena los zoroastrianos, porque claro, al final les persiguieron los musulmanes y prácticamente los erradicaron también. Pero estudiando el maniqueísmo me he dado cuenta que los zoroastrianos, cuando han tenido el poder, han reprendido todas las demás minorías religiosas exactamente igual que como se ha hecho aquí en Europa con el catolicismo. Exactamente las mismas persecuciones se sufrían en Persia. Y esto es un punto, yo creo que bastante interesante todo esto. Finalmente, como os estaba comentando, Mani finalmente murió encarcelado en prisión, estuvo encarcelado en Persia, el rey lo ordenó en prisión y murió de agotamiento de estar ya en la prisión
encadenado, finalmente murió. Sus discípulos continuaron su obra mediante lo que ya había escrito Mani, y tuvieron que expandirse, tuvieron que salir de ahí porque la situación cada vez se estaba volviendo más insostenible, no les querían, y uno de los principios que también había dicho Mani al principio, uno de los principios, sí, es peregrina, viaja, propaga la religión hacia todos los lugares, no te quedes en un sitio, muévete. Entonces, entre que al principio los persiguieron, bueno, al principio no, porque eran aceptados, pero ya de muy pronto comienzan a ser perseguidos, y si a esto le sumas el principio de peregrina, se expande de una manera brutal, empiezan a moverse para todas direcciones, y si no los quieren más rápidamente se mueven porque los echan, y esto va a generar una serie de movimientos, ¿no? Así es como acaban entrando en Europa, llegan también un poquito por la India, como bien nos ha aclarado Fernando Bermejo Rubio, la zona del Valle del Indo, por Pakistán, estas zonas, ¿no? de Gandhara o del Punjab, estas zonas, ¿no? A las puertas de la India básicamente, y todo esto finalmente, con las persecuciones que van a tener los maniqueos en Europa, van a quedar finalmente reducidos en África del Norte, van a quedar unas comunidades bastante reducidas de maniqueos, donde Agustín de Hipona, San Agustín, va a recibir esa doctrina, la va a conocer y se va a convertir. De hecho, Agustín de Hipona ha sido maniqueo durante 9 años, finalmente desertó y se fue al bando de los cristianos. Pero para que veáis, un personaje que nació en el país que actualmente es Túnez, o sea, Agustín de Hipona fue tunecino y se convirtió en esa religión, en África del Norte, no estamos hablando de Persia. Pero finalmente, como os digo, es algo que desapareció absolutamente de Europa antes de entrar en la Edad Media. Antes, incluso a principios de la Alta Edad Media, ya no quedaba ningún maniqueo en toda Europa. Hemos tratado ahora el tema de Occidente, y si tiramos para Oriente, cómo iba la cosa tirando para Oriente, resumidamente, pues los maniqueos se fueron expandiendo por Asia Central, y ya vemos que Asia Central está también la ruta de la seda, ¿no? A través de la ruta de la seda los comerciantes iban intercambiando palabras, productos, mercancías, explicaban también esta religión cómo era, la gente sentía curiosidad también por las nuevas, por las buenas nuevas, y algunos también se convirtieron y algunos lo dejaron, pero se iba propagando finalmente. Hubo una comunidad bastante importante que se convirtieron en maniqueos, como ya hemos mencionado anteriormente, que son los sogdos o los sogdianos, que vienen de este territorio que se llama la Sogdiana. No conocemos mucho esta comunidad, y esto no puede ser, tenemos que conocer a esta comunidad. Los sogdos es una región, la Sogdiana, que está a las puertas de China, por así decirlo. Está a las puertas de China, es un enclave crucial en toda la ruta de la seda. Eran unos mercaderes excelentes, unos mercaderes con un prestigio que ellos decidían lo que iba a entrar y lo que no iba a entrar en China. Es decir, imaginaos, toda la ruta de la seda prácticamente la dominaban ellos. Cuando la seda salía de China por Dunhuang, los primeros mercaderes extranjeros que tocaban con sus manos la seda eran los sogdos, y estas personas se convirtieron en maniqueos. Y esto es un dato bastante interesante para hacernos una idea de la envergadura que tenían los sogdianos o los sogdos. Tenían una habilidad con las mercancías, con el habla. También tenían su propio alfabeto, que está escrito en algunos fragmentos maniqueos, está escrito en escritura sogdiana. Eran como aquí en Europa los mercaderes venecianos, que tenían una habilidad innata para comerciar con los otomanos posteriormente, y estos mercaderes italianos que saben de qué va el tema. Pues los sogdos son exactamente lo mismo, pero de la ruta de la seda en la frontera con China, para que os hagáis una idea de la estratégica, crucial e importantísima región de la Sogdiana. Finalmente, esta gente que se llama los sogdos, bueno, van a venir los musulmanes y los van a perseguir también porque no es considerado como pueblos del libro, el maniqueísmo.
Y bueno, finalmente, pues ya vemos que con la colaboración de los Sogdos, evidentemente esos pensamientos van a penetrar en China, muy profundamente, y en China, como ya estamos hablando de un imperio bastante es un imperio bastante antiguo, civilizado, que ya tiene su filosofía y su religión. Cuidado cuando metes algo nuevo ahí, porque esto es lo que va a pasar al principio, como en Persia, al principio bienvenidos, etcétera, 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 que les dan la bienvenida en la dinastía Tang. Y bueno, después comienzan las persecuciones, algunos ministros de alto rango se convierten en maniqueos simplemente por refinación. Y bueno, finalmente cuando llegamos en la dinastía Ming, que estamos hablando ya de después de los mongoles, cuando por fin los chinos han podido expulsar a los mongoles de ahí, se ve que los Ming ya van a comenzar la persecución ya sistemática, y cada vez empeoró más la situación de los maniqueos. ¿Por qué? Pues porque se ve que Ming tiene un significado parecido al de los iluminados, ¿no? Y así es como les llamaban en China a los maniqueos, los llamaban también los iluminados. Alguna palabra así ahora mismo no recuerdo exactamente, porque es una palabra china y no puedo acordarme de todo, pero básicamente les comenzaron a perseguir por eso, porque el nombre de esta comunidad religiosa tenía el mismo nombre que el de la dinastía que estaba comenzando a gobernar ahí. Suena curioso, pero al final les persiguieron por eso, porque los Ming dijeron: aquí los únicos iluminados y los que tenemos derecho a gobernar somos nosotros y no los maniqueos. Y así fue como finalmente los maniqueos también fueron perseguidos en China. Ya vemos que no acaba de encajar esta religión en ningún lado, principalmente por su falta de identidad. Es decir, el querer ir con esa idea de religión universalista, todo el mundo es bienvenido, pero al mismo tiempo no se sienten identificados con ninguna nación, como ya os he dicho. En Occidente el cristianismo, en Persia zoroastrianismo, en China el confucianismo, en la India un sinfín de fees, jainismo, hinduismo, budismo. Pero claro, el maniqueísmo, ¿con quién se siente identificado? Nace en Persia, pero no se sienten persas tampoco, y bueno, no acaba esto cuajando en ningún sitio. Les frenan allá donde vayan. Y es así como finalmente pues se va sabiendo cada vez menos, y la última vez que se ha sabido algo de los maniqueos ha sido en el siglo XVII, en algunas comunidades, en algunos poblados chinos, la provincia de Fujian, zonas bastante reducidas. Incluso se han encontrado incluso budas en China y en la ruta de la seda, budas que representaban que era Mani, es conocido también como el Buda de la luz. Y esto a los budistas no les hace gracia, que estén dibujando a un Buda que no es el suyo, sino que es un mani que se manifestó pronto y le cogieron manía. Y así fue. Que por cierto, como os estaba diciendo, es una religión que no se conoce demasiado. O sea, tú vas por la calle, preguntas qué sabes sobre el maniqueísmo, no van a saber absolutamente nada. Está dedicado esto a un público bastante específico, interesado en la historia de las religiones. Y como punto que os puedo dar personalmente, es que ni siquiera hoy en las calles de Irán tú vas preguntando por la ciudad, vas preguntándole a los iraníes si saben lo que es el maniqueísmo, y no te saben contestar qué es, no saben lo que es, porque es una cosa que, ya te digo, perdida, es una cosa enterrada, misteriosa, desconocida. Pero ahí dejamos, ¿no? Lo dejamos en el aire. ¿Qué hubiese ocurrido si el maniqueísmo hoy en día siguiera en pie? ¿Qué hubiese ocurrido? Es que yo me hago estas preguntas, porque el maniqueísmo es una religión que encaja, la pongas donde la pongas. Pero lo que sí está muy claro es que no va a resurgir, porque como se han perdido todos los textos, han sido pasto de las llamas, de las persecuciones, y hoy en día estudiosos y expertos como Fernando Bermejo Rubio, que están teniendo ya serias dificultades para entender exactamente cómo funcionaban algunas cosas o no. Si os acordáis esta pregunta que he hecho anteriormente, ¿cómo enterraban los maniqueos? No se sabe. Es una pregunta muy interesante, pero no se sabe. Por lo tanto, el maniqueísmo no puede resurgir como tal. Sí que es verdad que posteriormente resurgió en Persia, curiosamente,
más de 1000 años después de Mani resurgió una religión bastante parecida, los principios eran bastante parecidos, que se le conoce como la fe Bahá'í, que esta sí que sigue existiendo. Es otra religión que nace en Persia, de una raíz islámica, etcétera, etcétera, pero que a la larga están diciendo que son universalistas, que aceptan todos los profetas, que aceptan todas las religiones. Yo creo que tienen en común, la fe Bahá'í y el maniqueísmo tienen en común. Pero bueno, estas cosas van surgiendo, van desapareciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Queridos amigos, espero de verdad que hayáis disfrutado muchísimo con este episodio. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio, amigos, y ya os iré informando sobre qué. Seguimos con la literatura persa, seguimos con la poesía, seguimos con Saadi, con Hafez, con Rumi, con Omar Khayyam, y seguimos con la historia de reyes y de soldados y todo esto en la cultura persa de Espacio Persa. Os ha hablado Xavier Muñoz y nos vemos en el próximo episodio, queridísimos amigos. ¡Hasta pronto!